Empleados de parques de diversiones, ¿cuál es su historia de terror? Trabajaba como dibujante de caricaturas en Six Flags, un parque de atracciones, y un día se acercaron un padre y su hijo que querían un dibujo de los dos. La forma en que funcionaban los precios era que cobrabas por persona en el dibujo. El padre y el hijo querían un retrato en blanco y negro solo del rostro, y ese tipo de dibujo costaba $10, así que por los dos serían $20, sin contar impuestos. Les expliqué esto con total claridad, preguntándoles varias veces, ¿están de acuerdo con el precio final? Y ellos aceptaron con entusiasmo. Más tarde, al momento de cobrarles en la caja, les digo el total. Algo más de $24. La actitud feliz y amable del padre desaparece de inmediato y empieza a discutir conmigo sobre el precio. Le explico con calma cómo funciona la tarifa y le pido disculpas si no fui lo suficientemente claro, recordándole con amabilidad que él había entendido y aceptado, de lo contrario no habría hecho el dibujo. Gran error. Se enoja aún más y comienza a gritarme, insultándome por mentir y cobrarles de más para meter unas monedas más en mi bolsillo. Me acusa de aprovecharme de padres y sus hijos, diciendo que creo que puedo sacarles ventaja porque son unos idiotas. Intenta llevarse el dibujo sin pagar, y cuando lo detengo y le digo que no puede hacerlo, me lanza un billete de $10 y dice con desprecio que eso es todo lo que va a pagar, que no valgo nada y que mi dibujo ni siquiera es bueno como para merecer más que eso. Ya muy afectado, le doy el dibujo deseándole un buen día. «Que te jodan», me grita en respuesta. Todo el tiempo, su hijo estaba ahí parado, con una expresión entre vergüenza y miedo. El padre luego empieza a caminar de un lado a otro frente a mi puesto, alternando entre volver a la caja para gritarme y espantar a los clientes, gritándoles que yo robo dinero y que el puesto es una basura de estafa. Por suerte su espectáculo duró solo unos 20 minutos y la policía finalmente se lo llevó. Igual me dejó muy alterado. Tuve que tomar mi descanso antes de tiempo y terminé llorando mientras almorzaba. Operé varias montañas rusas durante mis veranos en un parque de diversiones, pero la mayoría de mis historias de terror provienen de una atracción en particular. Era una de esas montañas rusas en las que tienes que subirte al tren y ajustarte una barra en el regazo. En un día en particular, hacía más de 38 grados y la atracción había estado funcionando con normalidad durante casi toda la mañana. Mientras cargábamos el tren, un visitante se me acercó para decirme que había un olor horrible proveniente del primer vagón y sentí un vuelco en el estómago. Normalmente, con ese tipo de quejas, solíamos encontrar que el pasajero anterior había tomado demasiados granizados antes de subirse y había vomitado. Asqueroso, pero estábamos acostumbrados a limpiar ese tipo de cosas. Me acerqué al primer vagón y de inmediato le pedí a mi compañero que sacara a todos del tren y los llevara de nuevo a la fila y que llamara a nuestro supervisor para cerrar la atracción. En lugar de una situación típica de vómito, encontré un líquido marrón verdoso esparcido por todo el vagón delantero, desde el asiento hasta el suelo. Quienquiera que haya sido la última persona en subir se había hecho encima y no se había molestado en avisar. Limpiar desechos humanos es una cosa, es absolutamente repugnante, pero se puede hacer. Pero intentar limpiar desechos humanos en forma de líquido con más de 38 grados, desde el suelo de un vagón donde tenías que arrodillarte y meter la cabeza para alcanzar el frente, es una situación que nunca habría imaginado ni en mis peores pesadillas. La atracción estuvo fuera de servicio el resto del día y tomó más de una hora limpiar todo antes de poder comenzar a desinfectar de verdad. Hace muchos años, yo era subdirector de entrenamiento en seguridad en un parque conocido por su ratón de caricatura. Mientras hacía un recorrido por el parque con un grupo de nuevos empleados, recibí un aviso sobre un posible incidente de exhibicionismo en Fantasyland. Sabiendo que ese era el lugar más popular entre los niños del parque, mucho más que Tom Tom, llevé al grupo rápidamente por el área trasera para ahorrar tiempo. Mientras estábamos en la parte trasera del juego de Small World, uno de los nuevos empleados señaló a alguien que se bajaba los pantalones y se apoyaba contra el edificio. Antes de que pudiéramos acercarnos, un chorro de líquido marrón amarillento explotó en forma de abanico. Detuve al grupo, avisé por radio del incidente biológico y me acerqué lentamente al sujeto. Cuando estaba a unos 3 metros de él, levantó la mirada, sonrió y volvió a rociar la pared. Sin decir nada, se subió los pantalones y empezó a alejarse. Sus pantalones estaban empapados de desechos. Antes de que pudiera salir del área, la policía de Anaheim lo detuvo. Después de interrogarlo, llamaron a una ambulancia. Al hablar con el sargento de policía, me enteré de que era un hombre sin hogar muy conocido en la ciudad vecina de Orange, usualmente arrestado por mostrar sus partes en público. Lo más irónico es que él no era la persona por la cual se hizo la llamada inicial.
Cuando finalmente llegamos a Fantasyland, descubrimos que la queja original era por una mujer que estaba amamantando. 3 años y medio de trabajo ahí, y ese sigue siendo uno de los momentos que tengo grabado como si hubiera pasado ayer. Six Flags tiene un montón de reglas realmente absurdas para sus empleados, lo que provoca una tasa de rotación altísima. Eso, sumado a que justo ese día resultó ser el más caluroso del verano en Nueva Inglaterra, significó que, tras llevar solo 2 semanas y media trabajando ahí, yo ya era la persona con más antigüedad en mi departamento, Kisopolis. Eso quería decir que tenía que encargarme de toda la programación operativa del área, decirle a todo el mundo a dónde ir y qué hacer durante el día, y ni siquiera sabía los nombres de la mitad de las personas. Encima, nadie sabía cómo hacer funcionar los malditos Zoom chats. Así que mi supervisor me agarra a primera hora de la mañana y me dice que me va a enseñar a operar esa atracción. Todo iba más o menos bien hasta que a mitad del entrenamiento el supervisor se desmaya, porque hacía como 43 grados. Ahora yo supuestamente debía liderar todo un departamento lleno de gente que no conocía, mientras operaba una atracción que no sabía usar y sin nadie a quien preguntar porque mi supervisor seguía inconsciente en algún lugar. Mientras tanto, me empiezan a llegar llamados y alguien me dice: oye, Sally se desmayó en la zona de Splash Splash, y yo solo pensaba: ¿quién carajos es Sally? Julie me llama para decirme que se siente deshidratada y necesita un descanso, y yo como, mira, tengo a Julio tratando de operar Crazy Cups y Wacky Wagons al mismo tiempo, ¿qué te hace pensar que tenemos suficiente personal como para darte un descanso? Llegando al final del día, ya tenía a 3 personas que se habían desmayado por el calor, seguía sin saber los nombres de la mayoría de mis compañeros, pero sí me gritaron bastante en español por teléfono, y como me sentía mal porque nadie había tenido suficiente tiempo de descanso, les dije a todos que se fueran a casa y que yo barrería el área solo. Aunque eso sí, llegué a volverme bastante bueno con los Zoom chats. Una vez tuve que verificar la altura de una niña que tenía discapacidades tanto físicas como mentales. Esto fue justo cuando estaban por subirse a la atracción, ya que alguien antes que yo no se había molestado en revisar su altura desde el principio. Así que, con amabilidad, le pedí a ella y a su cuidador que vinieran a comprobar si cumplía con la altura mínima. Después de muchos no, y como era de esperarse, no era lo suficientemente alta. No lo tomó bien y empezó a gritar que iba a subirse sí o sí, y luego de que me retiré para que el cuidador intentara convencerla de bajarse, finalmente dejó su asiento después de unos 10 minutos, lo que es una eternidad en tiempo de montaña rusa. La veo alejándose y, bueno, sí, es una situación fea, pero yo solo estaba haciendo mi trabajo. Me sentí aliviado de que al fin se iba, pero cuando ya estaba saliendo por la salida, se dio vuelta y gritó: espero que te desvivan. Así que bueno, fue un lindo detalle. Fue gracioso, pero al mismo tiempo me dejó destrozado por dentro. Además, era mi cumpleaños. Renuncié no mucho tiempo después. Trabajé en un parque de diversiones durante varios veranos cuando era adolescente y también, de forma intermitente, en una casa del terror. Ninguno de los 2 parques donde trabajé era libre de alcohol, así que los padres borrachos estaban entre lo peor. La casa del terror era especialmente entretenida, ya que los grupos que llegaban más tarde solían estar conformados por personas ebrias. Una vez recibí una fuerte patada en las costillas mientras trabajaba debajo de un voladizo, y prácticamente cada noche había al menos un incidente violento. Para que se entienda mejor, la mayoría de nosotros éramos estudiantes de secundaria y no dábamos precisamente una imagen intimidante. En cuanto al parque de diversiones, lo más perturbador que me pasó fue que un día me mandaron a casa temprano por un poco de mal clima, lo cual no era raro. Me dijeron que tenía tiempo de llegar a casa. Vivía a media hora. Lo que no sabía era que me estaban mandando a casa con una alerta de tornado ya activa. La advertencia estaba vigente cuando me hicieron salir y sabían que la línea de tormentas estaba por llegar. Terminé teniendo que detenerme cuando una rama golpeó mi auto y me quedé atrapado en una tormenta de granizo. El techo de mi auto quedó abollado. No se reportaron tornados tocando tierra, pero hubo vientos rectos muy fuertes. Algunos otros empleados también fueron enviados a casa y contaron experiencias similares intentando volver. La mujer que estaba a cargo de la oficina ese día simplemente decidió, por su cuenta, que estaríamos mejor yéndonos a casa que quedándonos en los edificios permanentes y bastante sólidos del lugar. Es decir, una vez que nos fuimos, ya no era su problema. Trabajé en la atracción Dueling Dragons en Universal Orlando cuando estaba en la universidad. Para quienes no lo sepan, Dueling Dragons eran 2 montañas rusas separadas que dueleaban y tenían varios momentos en los que casi se tocaban. Eran bastante únicas en su momento y muy divertidas.
Como puedes imaginar, Universal pedía a los visitantes que vaciaran sus bolsillos antes de subir, para evitar que sus teléfonos u otros objetos salieran volando y golpearan a alguien en la otra montaña rusa a 100 kilómetros por hora. Pero, por supuesto, muchas veces la gente ignoraba esto por flojera o por simple estupidez. Un día en que estaba trabajando, la atracción se detuvo por completo. Unas monedas salieron del bolsillo de alguien y le dieron en el ojo a un hombre, dejándolo ciego de ese ojo. Lo trágico es que, el hombre ya era ciego del otro ojo. Ahora está completamente ciego. Después de eso, las montañas rusas dejaron de duelear y la atracción se volvió permanentemente mucho menos emocionante. Todavía me da pena ese pobre hombre, aunque la ironía tiene un tinte oscuro que casi parece sacado de una historia de humor negro. Y como muchos lo preguntan, esto ocurrió en 2011. Trabajé en un parque acuático cuando estaba en la secundaria. No es el tipo de parque de diversiones que la mayoría imagina, pero sigue siendo un parque de atracciones. El lugar tenía muchas piscinas grandes con una sección poco profunda y otra profunda, separadas por una cuerda. Por alguna razón, muchos padres pensaban que si su hijo chapoteaba en la parte baja, entonces ya podía nadar en la parte honda. Cuando eres salvavidas, se supone que debes revisar toda la piscina cada 30 segundos para vigilar a todos. 30 segundos son una eternidad. En más de una ocasión, un niño se metía a la parte profunda. Al principio estaban bien por unos segundos, pero luego se asustaban y comenzaban a ahogarse. A diferencia de lo que muestran en las películas, ahogarse es un proceso rápido y silencioso, los chapoteos son la excepción, no la regla. Por lo general, no tardábamos mucho en detectar a alguien que se estaba ahogando. El problema era que, cuando un guardia soplaba el silbato y se tiraba al agua, la gente empezaba a entrar en pánico como gallina sin cabeza. A menos que la piscina estuviera casi vacía, eso complicaba mucho todo. Y luego estaban los que intentaban ayudar. A menos que seas un salvavidas capacitado, lo mejor que puedes hacer es mantenerte al margen. En más de una ocasión, los niños fueron sacados del agua casi sin vida. Dar reanimación a un niño no es algo bonito. Durante el tiempo que trabajé ahí, un niño sí falleció, aunque por suerte fue un día en el que yo no estaba de turno. No es exactamente una historia de terror, pero para mí fue bastante aterradora. Trabajaba en un parque de diversiones infantil y me tocó operar la rueda de la fortuna, que es una atracción difícil de manejar. Hay que equilibrarla y subir personas de pesos similares en los carros opuestos, así que es mucho detenerse y cargar gente antes de dejarla girar unas cuantas veces. Como puedes imaginar, no es fácil para un adolescente explicarle a una pareja con sobrepeso por qué no pueden subirse cuando la única otra persona en el juego es un niño delgado. Se suponía que solo estaría en esa atracción por 2 horas. Me dejaron ahí 4 horas bajo el sol directo sin descansos. Después de 4 horas en un día ocupado, sin agua ni pausas, y cansado de que personas con sobrepeso me gritaran por no poder subir de inmediato, perdí la noción de si estaba bien equilibrada. Terminé haciendo que la rueda girara hacia atrás y la gente entró en pánico. Ya me había pasado antes, pero siempre lograba detenerla antes de que diera la vuelta completa. Esta vez no. Físicamente no tenía la fuerza. Por suerte, el dueño estaba cerca y logró detenerla. La gente estaba furiosa. Cuando mi supervisor vino a ver qué había pasado, le dije, esto es lo que pasa cuando dejas a alguien en esta atracción durante 4 horas. No tengo idea de cómo no me despidieron. Nadie salió herido, pero claro que todos quedaron aterrados. Trabajaba en un parque de diversiones cuando tenía 19 años y me encontraba en el torniquete hablando con los visitantes y registrando su entrada. Alrededor de las 3 de la tarde, se acercó una niña muy pequeña, de unos 6 años, junto con su padre, ambos en ropa de baño. No era raro, ya que el parque tenía una sección acuática además de las atracciones normales. Sin embargo, había una regla que exigía usar camiseta para subir a los juegos, y la niña llevaba un traje de baño de 2 piezas. Les informé a ambos que la niña necesitaba una camiseta, y que con gusto podíamos guardarles el lugar en la fila si tenía una a mano y podía ir a buscarla. El padre levantó la voz y preguntó en tono agresivo por qué estaba mirando a su hijita, y empezó a gritar que yo era un pervertido. Me hice a un lado y le expliqué que había malentendido la situación, pero él seguía gritando hacia la fila detrás de él, diciendo que yo era un enfermo, y solo se calmó cuando llegó seguridad unos minutos después. Fue una de las 2 veces que realmente sentí que estaba en peligro. El tipo estaba fuera de sí. Trabajaba como encargado de operaciones en la atracción de Jurassic Park en Universal Studios Hollywood. Un día, mientras estaba en la cabina de operaciones manejando el panel de despacho, sonó el teléfono.
El encargado de monitorear las cámaras contestó y, de repente, presionó el botón de parada de emergencia, deteniendo por completo la atracción. Habíamos hecho una breve pausa para ayudar a bajar a un visitante con discapacidad y a algún genio le molestó la demora, así que sacó a su hijo del bote y lo mandó a usar el teléfono de emergencia que estaba justo al lado del efecto del jeep, que en ese entonces aún funcionaba. Si no hubiéramos detenido el sistema a tiempo, ese niño fácilmente podría haber muerto. Evacuamos la atracción y permaneció cerrada durante 5 horas porque no pudimos volver a encender las bombas de agua. El padre y su familia fueron escoltados fuera del parque sin reembolso, aunque hicieron un escándalo. En otra ocasión, teníamos a un par de niños corriendo por el parque, agrediendo a los personajes disfrazados y luego escapando. Teníamos descripciones generales, y justo me encontraba en la entrada principal cuando uno de los personajes estaba caminando por ahí. Vi que uno de los chicos venía corriendo hacia la mascota y, cuando intentó pasarme, le metí un bloqueo bastante feo. Cayó al suelo con fuerza y se quedó ahí cuando otro miembro de seguridad se le lanzó encima. Él y su amigo fueron arrestados, y yo recibí un buen bono por haberlos detenido. Esto no tiene que ver directamente con trabajar en un parque de diversiones, pero sí ocurrió en uno. Trabajaba en el área de alimentos y a veces tenía que cubrir puestos que no eran el mío habitual. Una vez me asignaron al camión de Dippin' Dots. Todo iba bien por un rato, pero nadie venía a revisar cómo estaba. Tenía muchísimas ganas de ir al baño, pero estaba muy ocupado y no podía cerrar el puesto para salir. Llegó a un punto en el que terminé haciéndome encima. Por supuesto, 30 segundos después, llegó alguien de seguridad para preguntarme cómo iba todo. Le dije que me había orinado y salí corriendo. Le dije a mi supervisor que me sentía mal, marqué mi salida y me fui. Estaba completamente avergonzado. Y la historia empeora. Como 3 años después, estaba en el viaje de fin de curso del colegio y varios de nosotros estábamos conversando sobre trabajos que habíamos tenido. Un chico, que solía ser bastante pesado, empezó a contar que una vez tuvo que limpiar orina en un camión de Dippin' Dots porque alguien se había hecho encima. Dijo que fue durante el verano después de 9º grado y que estaba cerca de la sección para niños pequeños, que era exactamente donde yo estaba. Nunca había sentido que cargaba con un secreto tan pesado. Ahora me parece gracioso, pero hasta hoy no le he contado a nadie que eso me pasó. Trabajé en una tienda con un compañero que había pasado varios veranos trabajando en un parque de diversiones en el Medio Oeste. Él era el operador de una montaña rusa bastante pequeña y tranquila. El verano anterior, un chico de secundaria se subió con unos amigos y, cuando el juego terminó, estaba inconsciente. Mi compañero llamó a los paramédicos e hizo reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron. El chico fue declarado muerto al llegar al hospital. Mi compañero decía que aún se culpaba por lo ocurrido. Yo le dije que no debía hacerlo. El incidente había salido en el periódico de mi ciudad, porque el chico que murió estaba por ingresar a la escuela secundaria a la que yo había ido. Y era bien sabido que la mayoría de sus hermanos habían fallecido jóvenes. Él era el cuarto de 5 o el quinto de 6 en morir antes de los 25 años, por una afección cardíaca congénita. El último hermano no la tenía. Esa advertencia en las montañas rusas que dice no subas si tienes una condición cardíaca, va en serio. El chico perdió la vida, y el que tenía que vivir con las consecuencias fue mi compañero. La familia intentó demandarlo a él y al parque, pero no prosperó una vez que se supo que el chico sabía que tenía una afección cardíaca y que no debía haberse subido en primer lugar. No es exactamente un parque de diversiones, pero trabajé durante años en un circuito de cars bajo techo. Una de las reglas de seguridad más importantes era no chocar los cars. La pista era lo suficientemente ancha como para que un car pudiera adelantar a otro, pero no eran autos de choque, y la gente se lastimaba todo el tiempo por andar golpeándose. El peor caso que recuerdo. Un padre y su hijo empezaron a chocar entre ellos a mitad de la carrera. Los encargados detuvieron los cars para darles una primera advertencia. Luego los pusieron de nuevo en marcha. Volvieron a intentarlo y terminaron teniendo un accidente grave. Una colisión frontal, con un kart encima del otro. No solo se dañaron ambos vehículos, sino que casi le sacan el pie al niño. Se llamó a una ambulancia y le dieron 13 puntos. Tuvimos que pintar la pista de concreto para cubrir la mancha de líquido rojo. Sigan siempre las reglas, chicos. No me pasó a mí, pero un amigo trabajó un verano en la parte de parque de diversiones de un parque que era combinado con parque acuático. Le asignaron una atracción de troncos, donde en la parte alta se toma una foto y, al terminar el recorrido, puedes comprarla. A él le tocaba encargarse del puesto donde se vendían esas fotos.
En un momento, una familia se subió a la atracción, tomaron la foto en la cima, y luego la esposa fue directo hacia mi amigo gritando que la foto era horrible y exigiendo que la volvieran a tomar. Él tuvo que explicarle que él no era quien tomaba las fotos, solo manejaba el puesto donde se podían comprar. Mientras tanto, el esposo, las dos hijas y el hijo miraban en silencio, completamente impactados, mientras la mujer lo acusaba de querer obligarla a comprar la imagen. Finalmente, otro empleado del parque notó la situación, defendió a mi amigo y apartó a la mujer, advirtiéndole que si volvía a actuar así, la sacarían del parque. El esposo se disculpó por todo, y mi amigo simplemente le sonrió y le dijo que no había problema. También terminó dándole la foto gratis cuando el esposo la pidió. Le pregunté si pensaba volver a trabajar ahí ese verano, y me dijo, no creo que pueda soportarlo. Mejor trabajo en un supermercado o algo así. Durante un verano en la secundaria conseguí trabajo en un parque que era mitad parque de diversiones y mitad parque acuático. Me entrenaron para manejar las atracciones infantiles y estuve ahí unas 2 semanas hasta que me pasaron a las atracciones para adultos. El problema fue que no me entrenaron en ninguna de ellas, pero la mayoría del tiempo solo necesitaba saber qué botón encendía el juego. Un día me tocó trabajar en esas sillas voladoras que giran y suben bastante alto. Puse en marcha el juego y de repente se desató una tormenta eléctrica. Relámpagos por todos lados, y yo tenía a unas 20 o 30 personas atrapadas en lo que era básicamente un pararrayos, gritando. No tenía idea de cómo detener el juego. Por suerte, mi supervisora de las atracciones infantiles estaba en ese momento subida en el juego. Cada vez que pasaba frente a mí, intentaba gritarme instrucciones. El juego solo dura unos 3 o 4 minutos, pero en una situación así eso se siente como una eternidad. Finalmente entendí cuál era el botón que me estaba indicando. Lo presioné y el juego se detuvo, pero se detuvo en el punto más alto, y no bajaba. Empecé a presionar botones sin parar hasta que por fin comenzó a descender. Cuando las personas bajaron, algunas lloraban, otras se abrazaban, y varias me lanzaban miradas horribles. Apenas bajó el último, me bajé también de la plataforma metálica en la que estaba, justo cuando llegó mi verdadero supervisor y me dijo que no tenía permitido abandonar mi puesto hasta que alguien viniera a relevarme. Se enojó conmigo por haberme bajado de la plataforma en plena tormenta sin autorización. No recuerdo exactamente lo que dije después, solo recuerdo haber salido caminando por la zona de seguridad diciendo que renunciaba. Estaba temblando, muy alterado. Era responsable de las personas en ese juego y podrían haberse lastimado gravemente.